Buen día, estamos acá con Rafael Belaúnde, precandidato o candidato, no sé, al 2026, pero además para hablarse del 2024, de ahora y de todo lo que nos lleva y lo que se viene este año, ¿no? Buen día, Rafael. Hola, Carlos, gracias. Gracias por la oportunidad. Sí, ya que hablamos de esto, el 2026, bueno, Perú 21 habló de esta encuesta que no se ha podido mostrar porque es privada, pero habla mucho de lo que está pasando. Nos estamos radicalizando, ¿no? Keiko y Antauro, se hablan de otros personajes. ¿Cómo ves ese escenario? Bueno, yo creo que de acá al 2026 hay mucho pan por rebanar, ¿no? Pero me parece más que preocupante, lamentable que un personaje ruin y nefasto como Antauro Humala acapare, bueno, titulares o tenga un espacio, de hecho, resuene, ¿no? El Antauro Humala es un homicida. Ha matado alevosamente a policías con una sonada militar absurda, que no tuvo la adhesión de nadie, que a lo único que condujo fue a la muerte de policías inocentes, y después que él absurdamente se pase 17 años preso. Personas como Antauro Humala en El Salvador de Bukele están durmiendo en una celda en calzoncillos blancos y en una cama metálica. Con la una ironía tortilla, es que ¿no? La ironía es que él se llama mismo Bukele, Claro, cuando él entonces, más bien es el que acaba con los policías. los asesinos de policías como él en El Salvador de Bukele viven en calzoncillos sobre una cama metálica. Entonces él no es ningún Bukele, él es un delincuente homicida, ¿no? Que con ventaja, arteramente, ha asesinado personas a cambio de nada, a cambio de satisfacer una vanidad y un ego personal. Entonces, digamos, me parece lamentable, triste por el Perú que un personaje de tan baja estofa resuene como una figura presidencial, ¿no? Ahora, más allá de la persona, Antauro, pareciera que hay una necesidad por buscar una persona extrema o que viene de fuera, pero fuera ya no del establishment, sino de la legalidad casi, ¿no? Claro. Un poco las economías ilegales. ¿Qué está pasando acá? Yo veo el tema de la siguiente manera, ¿no? Si tú eres, por ejemplo, tienes una bodega y resulta que no puedes abrir tu bodega si no pagas un cupo a la organización criminal que domina el territorio. Si eres un microempresario que de repente te ha empezado a ir bien y te secuestran a tu hijo, te secuestran a ti. Entonces, si no hay seguridad ciudadana, si no hay seguridad interna, no hay economía posible. Entonces, el problema, el desafío de la inseguridad se tiene que resolver, y para eso se requiere principalmente de decisión política. Presupuesto, evidentemente, pero decisión política, contar con gente medianamente competente y decidida a hacer las cosas. Entonces, yo creo que hay un lógico, un natural descontento de la gente. El que no paga cupo no puede operar. Hay una... la cupocracia. Claro. Entonces, las calles... Y esto en Nueva York ha ocurrido, en Chicago ha ocurrido. Es decir, esto ha ocurrido antes y se ha salido de esa situación. Entonces yo creo que hay elementos en varias partes del mundo que nos dan algunas luces para resolver esta situación, que pasa por inteligencia por un lado, pero también por tener más efectivos en las calles, por tener más patrulleros en las calles. Y la otra gran amenaza es el surgimiento de las economías ilegales, sobre todo el tema de la minería ilegal, ¿no? Que mueve, según reportes de la SUNAT, más de 10.000 millones de dólares de utilidades al año, ¿no? Es una barbaridad de plata que corrompe, que pudre pues la sociedad y los estamentos del Estado por dentro. Yo creo que esa es una enorme amenaza que se tiene que atajar antes de convertirnos en un Estado fallido o en no un narcoestado como ha ocurrido en México, sino un Estado corrompido por la actividad minera ilegal. Que vemos, por ejemplo, resulta que Bolivia y Ecuador ahora son grandes exportadores de oro y ese oro todo sale del Perú. Del Perú, claro. Hay expectativa con mucho en ese sentido, ¿no? Yo soy entusiasta del nombramiento de Rómulo Mucho. Es alguien nacido en el sector
minero que ha comenzado desde abajo, un hombre forjado a puro punche, determinación y talento personal. Es alguien que conoce el Perú, conoce la realidad minera, me parece que es un interlocutor válido. Y yo creo que él, si lograse, como ha declarado que tiene intención de hacer, sacar adelante Tía María, eso puede ser un punto de inflexión, no solo para el futuro del sector minero, sino para el futuro de las inversiones y de la economía del Perú. Y esto te lo digo porque cada vez que las fuerzas antimineras han planteado la disyuntiva la minería versus la agricultura, el proyecto minero nunca se ha hecho. Nunca se ha podido constatar realmente. Por más que los estudios ambientales dicen que no va a afectar la actividad minera a la agricultura, nunca se ha podido comprobar porque nunca se ha dejado hacer. Una falsa disyuntiva, ¿no? Si Tía María se logra sacar adelante y se comprueba, como todos los estudios y todos los expertos imparciales así lo dicen, que no va a haber ninguna afectación al Valle del Tambo, claro, ni a los productores arroceros del Valle del Tambo, y se demuestra que convive la minería con la agricultura, agua y oro. Bueno, yo creo que el paso siguiente natural es Conga, porque ¿qué argumento hay para que no se haga Conga? ¿Qué argumento habría para que después no se ponga nuevamente en agenda el Cerro Quilich o Majás o tantos proyectos? El Perú tiene proyectos mineros que conllevarían una inversión de 56.000 millones de dólares de inversión directa. Entonces nosotros no estamos en condiciones de privarnos de eso, de renunciar a eso. Después está cuando todos estos proyectos están en operaciones, ¿cuánta renta van a tributar al Estado? Son 100.000 millones de dólares. Claro, lo que no hicimos antes. Sí, cifras astronómas. Claro, ¿no? Lo que no hicimos antes, digamos que estamos pidiendo mucho, ¿no? Claro. Lo cual no está mal. No, digamos, es necesario. A lo que voy es, si es que el ministro tiene éxito en eso, habría logrado mucho, ¿no? Claro, porque ya con Petroperú le han comenzado a caer críticas, ¿no? Y sería un éxito para la gestión de la Presidenta, ¿no? Yo creo que, digamos, económicamente hablando, habría dado un paso fundamental. Lo de Petroperú, lo que ocurre es que está digamos, hay gente que quiere o ve importancia en que el Perú tenga una petrolera estatal. Pues eso es opinable, ¿no? Yo creo que no veo cuál es esa necesidad, pero hay gente que cree que es importante. Pero por lo menos que la actividad de Petroperú no le cueste a los peruanos. Claro. No se le puede, no le podemos sacar al presupuesto de educación, a los comedores populares, a los desayunos, a atender a la gente más necesitada, quitarle el pan de la boca para dárselo a una corporación petrolera. ¿Cuánto era la cifra que manejaba? A ver, o sea, lo que ha ocurrido, y sobre todo desde el gobierno, desde que comenzó Pedro Castillo, ¿no? Entre dinero nuevo, o sea, los préstamos, capitalizaciones de deuda, es decir, ya condóname la deuda y aumentamos la participación del Estado, y garantías crediticias, son como 3.800 millones de dólares en 2 años. Eso es más del 50% del presupuesto del sector salud. Entonces, acá una oligarquía burocrática, una burocracia dorada que controla una empresa que pierde plata, todos los años pide. Y la verdad de las cosas es que un país se maneja por una restricción presupuestal, es decir, no hay plata para todo. Entonces, darle 3.800 millones de dólares a Petroperú implica que son 3.800 millones de dólares que no van a ir en mejorar colegios, que no van a ir a masificar el gas natural, que no van a ir a atender en postas de salud de mejor calidad, en hospitales nuevos. Entonces es una locura. Hay una crítica por el tema de la refinería, porque la compra se hizo en el gobierno de Humala. Claro, la refinería yo creo que fue un error absurdo, ¿no? Se pudo haber mejorado, repotenciado. El competidor de Talara, que sería la refinería de La Pampilla, eso también hicieron un overhauling, una actualización por 741 millones de dólares. Les costó más o menos $61.000 por barril actualizar aumentar su capacidad de refino y ajustarla, ¿no? A Petroperú le está costando no $61.000 por barril, le está costando $200.000 por barril, más de 3 veces. Entonces,
un país que no produce suficiente petróleo para su demanda interna, que tiene que importarlo, mejor importar la gasolina ya refinada. Claro. Entonces, esto ha sido una majadería ideológica, tanto del presidente Humala como de un entorno que lo sedujo a embarcarse en este despropósito. Porque con esa plata, por ejemplo, ha podido masificar el gas por todo el Perú. Habría gas en Andahuaylas para poner en valor los yacimientos de hierro ahí. Tendríamos gas en Puno, en Juliaca. Tendríamos gas en Chumbivilcas. Es decir, el gas del mismo Cusco, ¿no? Todo este reclamo que tiene pues sentido. La gente ve el gasoducto, cómo va, llega a la costa y ahora se está yendo al norte del Perú. Y resulta que ellos, de donde sale el gas, tienen que pagar por balones de gas carísimos. Entonces, con una fracción de lo que se ha destinado a Talara, se ha podido masificar el gas, llevarle gas a todo el sur andino. Entonces, me parece que ha sido una indolencia, una miopía y una ceguera fundamentada, sobre todo por razones ideológicas, ¿no? Hablando de expresidentes, su amigo Vizcarra ahora está con investigaciones de otro tipo, ¿no? ¿Cómo ve este escenario? No, yo participé brevemente, más que por mí, por decisión del Parlamento. Claro. En el ¿Pero gobierno, no se arrepiente o sí? No me arrepiento. Brevemente por decisión del Parlamento. Claro, que no dio la confianza al Premier. Claro. Y como yo llegué por el Premier y no por el presidente, bueno, claro, me fui, ¿no? No, yo creo que el Perú ha estado gravemente aquejado por la corrupción. Creo que el sector construcción ha sido la fuente de enorme corrupción. Creo que el sistema de contrataciones del Estado ha sido una coladera y ha llenado de dinero sucio las manos de muchas personas. Y yo creo que la justicia tiene que ser implacable en llevar a la ley y a imponer la justicia a quienes han obrado de manera indebida. Empresarios y servidores públicos por igual. Por eso yo soy en ese sentido crítico de estos acuerdos con Odebrecht, ¿no? Que han dado impunidad a los grandes corruptores del Perú a cambio de nada. Lo decía particularmente porque acá en este caso, una cosa que creo que nunca se ha visto en el Perú, que alguien haya devuelto una coima, ¿no? Una presunta coima, digamos, ¿no? Para ser formal. Muy extraño, ¿no? Bueno, es como que... Y la gente, es claro, ahora que viene la justicia parece apretar, la gente está haciendo claro, de todo para salvar el pellejo, ¿no? Pero la verdad es que este país ha estado asaltado por las organizaciones criminales constituidas en el Club de la Construcción, y yo creo que es lamentable que se les haya a muchos de ellos otorgado absoluta impunidad, ¿no? A cambio de no lograr ninguna condena importante, porque el caso de Toledo no es producto de la acción de los fiscales actuales. Eso estalló con el caso Lavajato, que tiene que ver con Petrobras en su origen, con la petrolera brasilera, ¿no? De ahí, a partir de esas investigaciones vino claro, entonces, en fin, yo en ese sentido soy crítico de cómo se ha conducido la lucha contra los acuerdos de Odebrecht y el Club de la Construcción en el Perú. Le preguntaba particularmente por Vizcarra, porque el otro día vi un tuit de su amigo Pedro Cateriano, donde dice, no sé si usted comparte la misma idea, de que su destitución fue, no sé si irregular o inconstitucional, la vacancia de Vizcarra, según él, ¿no? Lo que ocurre es que no está pues todas estas cosas deberían estar taxativamente establecidas, ¿no? Yo creo que el tema de la incapacidad, las razones, digamos, el Perú no es una democracia, no es un sistema parlamentario, ¿no? Claro. En un sistema parlamentario, un día que exista la correlación de fuerzas, puedes destituir al primer ministro sin motivación. En el Perú no es así. Entonces hay un procedimiento para destituir al presidente, que es por algunas causales específicas. Lo que ocurre es que incapacidad moral permanente pues, es un concepto de lo más vago, ¿no? Entonces eso debería estar claramente establecido y debería haber un procedimiento de destitución formal, con derecho a defensa, con plazos razonables, con un debido proceso.
Y por otro lado, las prerrogativas para que un presidente cierre el Parlamento debería también estar claro. Digamos, una cosa obvia es que no se puede interpretar pues fácticamente, ¿no? Yo creo que porque todo esto tiene que ser predecible, ¿no? Y hay ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, claro, lo que hay en Ecuador, la muerte cruzada. La muerte cruzada. Que aplicó el presidente Lasso. Muy bien, ok, ustedes me quieren votar, nos vamos todos a elecciones generales en 3 meses. Ahora, cada escenario cambia, ¿no? Porque hablamos primero, como usted dice, la dificultad, por ejemplo, digamos, desde el punto de vista de Cateriano quizá, ¿no? De por qué sacan a Vizcarra, pero viene el gobierno de Castillo y no resulta que no se le puede sacar. Más bien ahí es todo lo contrario, ahí claro, pareciera que la incapacidad termina salvándonos de un proceso que hubiera sido viciado por él, ¿no? Probablemente. Lo que tiene que estar claro para que funcione la democracia es, si el Congreso quiere votar al presidente, tiene que haber un procedimiento tipo sujeto a ley, tipo impeachment, predecible, con causales específicas. Si el presidente quiere disolver el Parlamento, eso también tiene que estar claramente, taxativa, expresamente expuesto. Entonces, también si es que, por ejemplo, no puede ser que se elige la Junta esta Nacional de Justicias y no está claro si los 75 años es por todo el periodo, solo para elegir. O sea, esto son cosas de una republiqueta. Esto no puede continuar. Hay que hacer estas reformas y zanjar esto, porque el Perú y ningún otro país del mundo puede vivir con esta inestabilidad política. Y todo esto es porque el sistema legal no deja las cosas zanjadas con claridad, ¿no? Obviamente, si es que hay una ventana y hay una correlación de fuerzas opuesta a la Junta, bueno, el Parlamento va a ver la manera de tumbarse a la Junta. La Junta también debería tener pues su marco normativo y operar en los límites razonables. Por ejemplo, este pronunciamiento en defensa de Zoraida Ábalos cuando el Congreso la está investigando, pues es una impertinencia, una intromisión en los foros parlamentarios también inaceptable. Entonces, yo creo que un poco los peruanos somos las víctimas de una pugna de dos bandos encontrados, ¿no? De dos fuerzas encontradas, y no hay en el fondo nada que unos hayan hecho que no hayan hecho también los otros. Claro. Por eso que yo creo que un relevo general absoluto es indispensable en el Perú, ¿no? Para terminar el otro tema, solamente lo decía porque ya que dice usted que tanto la vacancia en ese caso como la disolución del Congreso tienen sus arbitrariedades, ¿no? Lo decía porque recordaba que en el caso del cierre del Congreso de Vizcarra, si no me equivoco, su amigo Cateriano iba a ser premier, ¿no? Iba a estar ahí involucrado, me parece, en el cierre, ¿no? Bueno, pero fue, ¿cómo se llama? Ceballos, ¿no? Fue Ceballos, claro. Bueno, ahí hemos tenido varias vueltas, ¿no? El Tribunal Constitucional del momento dijo que había sido legal la disolución, pero eso ya lo ha corregido. Lo ha corregido, sí. Entonces, eso también, pues eso tiene que estar puesto en blanco y negro en un papel, ¿no? Claro. Porque el Perú no puede estar andando a estos... Es una enorme inestabilidad. No puede ser que los presidentes... O sea, es un absurdo que si se consiguen 66 votos se va a que el presidente. Creo que ahora lo han subido, pero con PPK era con 66 votos el presidente se va porque me da la gana, porque mintió, ¿no? ¿Considera que fue injusto en ese caso? Yo creo que fue injusto y creo que él cometió un grave error en no llevar esto hasta las últimas consecuencias, ¿no? Claro. Él debió defenderse y defender la investidura presidencial, ¿no? Yo creo que fue un cúmulo de torpezas. A ver, yo creo que la mayoría y Keiko Fujimori debieron de digerir el duro golpe de haber perdido las elecciones. Venían también heridos porque les habían fabricado pues una noticia de que ella estaba siendo investigada por la DEA. Ellos quizá atribuyeron la derrota a eso. Claro. Creo que el presidente Kuczynski pudo ser más político, tender más puentes. Pero a la hora definitiva, yo creo que él pudo haber planteado una cuestión competencial, invocar la Carta Democrática de la OEA, es decir... no renunciar. No renunciar, morir en su ley. Claro. Eso es lo que yo creo.
Y yo creo que el presidente Kuczynski ahora reconoce que ese fue un error y que debió haber resistido, en su memoria, ¿no? en su Sí, memoria. ¿Y sí. Merino debió renunciar? Bueno, Merino no tenía más remedio que renunciar porque el gabinete lo abandonó, ¿no? Claro. Yo creo que Vizcarra, ya habían elecciones convocadas, yo creo que la vacancia de Vizcarra en ese sentido no tenía mayor sentido, ¿no? Yo creo que esto estuvo decidido desde antes, iba a ser un gobierno tan breve. Eso fue también en el momento consiguieron los votos y lo vacaron. Creo que él, cuando fue a pechar al Parlamento, terminó de definir el destino de ese proceso de vacancia. Pero a mí me parece que fue igual de arbitrario y no regulado, pero es que eso no está terminado de regular, ¿no? No diría que es... me parece que fue abusivo y me parece que fue innecesario, pero me parece que en estricto no fue ilegal, ¿no? ¿Te refieres lo vacaron, consiguieron los votos y lo vacaron. Claro. Que no es el espíritu de la ley. Sí, pero la ley no está claramente pues establecida. Lo mismo podríamos hablar de las preventivas. Hay un abuso de preventivas que no son ilegales, pero que dentro de todo pareciera que se nos pasó la mano. Yo creo que nadie debe ser privado de su libertad sin una condena judicial, ¿no? Y las prisiones preventivas se han utilizado para imponer justicia a gente que es inocente todavía ante la ley, ¿no? Esto de 18 meses se llevó a 36, creo que fue una irracionalidad. Yo creo que si es que la Fiscalía tiene un caso sólido, te acusa. Si no tiene un caso sólido aún, te investiga, pero no te puede detener. O sea, hay una decisión ahí que tiene que tomar la Fiscalía. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Con este facilismo se mete a todo el mundo preso y después negocian tu libertad en tanto te adhieras a la tesis fiscal. Entonces creo que esto le está terminando generando un costo muy alto a la búsqueda de la verdad y a la justicia. Porque si te meto a la cárcel, a ti o a tu esposa o a algún familiar, y después digo, eso sí, si tú te adhieres a la tesis fiscal, sales mañana. Claro. Entonces, yo no creo que eso ayude a encontrar la verdad. Torquemada, el gran inquisidor, también tenía pues puras confesiones, todo el mundo confesaba, claro, si te están quemando los pies con... Estamos en una época un poco de terror aquí. Entonces yo creo que hemos vivido, yo creo que eso ya ha ido pasando, pero hemos vivido una especie de noche de los cuchillos largos que ha durado años, ¿no? O sigue durando, porque ahora los investigadores son los investigados y es como la guillotina, ¿no? Termina cayendo el que lo inventó. Se tiene que reivindicar siempre el debido proceso. Hemos visto casos gente que le han puesto 36 meses de prisión preventiva y cuando ya se estaban por vencer lo han acusado por otro delito para pedir 36 meses más. En el caso de Keiko, ¿no? En varios casos han pretendido que gente esté 7 años privada de su libertad sin acusación fiscal. Entonces yo creo que eso, lejos de favorecer a la búsqueda de la verdad, a la búsqueda de la justicia, que se imponga la justicia, es erosiona. Claro. Entonces, y tenemos lo que tenemos ahora, que nadie está preso. Los grandes corruptores, en el caso de Odebrecht, a los funcionarios les han devuelto su plata personal, los han dejado regresar al Brasil. Es decir, impunidad absoluta, a cambio de nada. Sí. Y eso llama la atención porque... Son los grandes ganadores. Uno ve en el resto, esta ha sido unos fiscales y unos jueces caneros, ¿no? Todo el mundo adentro. Y una vez adentro ya negociamos tu libertad a cambio de que colabores, que diga. Pero en el caso de los brasileños no ha sido así. A ellos les han dicho, llévate tu plata, ándate nomás, y una vez que han estado en el Brasil, les han pedido, por favor, colabora con nosotros. O sea, es la lógica inversa. Claro, sus activos se han podido vender, una vez que, claro, siguen necesitando con el Estado. Entonces me parece que esos términos del acuerdo han sido absolutamente lesivos para el Perú e inconsistente con la línea que han seguido en el resto de los casos, que hace una línea, como te digo, absolutamente canera, te embargo tus propiedades, te meto a la cárcel. Claro. Pero con los brasileños ha sido distinto. Ha sido más duro con los corrompidos que con los corruptores. Para no decir que se ha politizado.
Yo creo que el Perú debió, o la justicia debió de detener a Barata y a todos los funcionarios de Odebrecht y congelar sus activos y solamente negociar con ellos liberaciones y devoluciones en tanto colaboren con la justicia. No haberlo hecho al revés, que es les han dado todo para que se vayan y después pedirles por favor que colaboren. Y creo, yo no me atrevería a ir tanto como a acusar de algo indebido o de corrupción. Yo creo que esto ha sido motivado fundamentalmente por prejuicios políticos, por vanidades, sensualidad ante las cámaras de televisión e incompetencia, ¿no? ¿Te refieres a los fiscales? Sí, y los jueces. Claro. Yo creo que la racionalidad está empezando a imponerse. Yo creo que esa ola irracional, persecutoria, que no ha conducido a nada, ha pasado. Y lo lamentable es que todo esto pues se sobrepuso en un momento de enorme inestabilidad política dentro de una misma campaña electoral. Es decir, hemos tenido un periodo donde se ha judicializado la política y se ha politizado la justicia, ¿no? Y bueno, estamos yo creo que viendo estos pleitos entre el Congreso y la Junta y la fiscal. Todos son rezagos de eso, ¿no? ¿Lo de la Junta le parece también un exceso? Me parece que no hay causal, no hay falta grave, y me parece que no había tampoco causal para que la Junta, a partir de un dicho, suspenda a la fiscal. Y lo irónico es que ahora los otros dichos no tienen ese valor. Entonces yo creo que, para mí, en este sentido, todos están en falta acá. Yo creo que esta es una pugna de intereses, de apetitos personalísimos, una lucha de poder de la que los peruanos somos las grandes víctimas, ¿no? Igual quiere ser candidato. Bueno, yo creo que yo o quien sea el candidato al partido o del esfuerzo que entre abogados lo veremos, como dicen. Tiene que hacerse un esfuerzo muy profundo en varios frentes, en el económico, por relanzar la inversión y el crecimiento, en el frente de la seguridad ciudadana, porque sin seguridad, si no puedes salir de tu casa, pues no hay país, y recomponer la política y el sistema de justicia, ¿no? Yo creo que eso está... recomponer el sistema de justicia y la política pasa primero por separarlos absolutamente, ¿no? Y yo creo que hay que, digamos, procurar un gran acuerdo programático entre fuerzas políticas que quizás son más afines de lo que se sospecha, ¿no? Por ejemplo, ¿con quién? ¿Ya conversó con Añaños, Quiabra? No, pero yo creo que hay un enorme consenso en cuanto a la inversión, el papel de la inversión, en la importancia de que el Estado actúe en temas de salud pública, de educación, infraestructura. Los colegios no puede ser que se estén cayendo a pedazos, que los niños se tengan que sentar en un ladrillo para poder estudiar. Yo creo hay temas que son transversales, que van mucho más allá de la... ¿Y ha hablado con alguno en particular que se pueda decir? No, yo soy una persona... discreta. No, converso... Conversar no es pactar. Conversar no es pactar. Yo creo que hay, a diferencia de la época de Ramiro Prialé, donde las cargas ideológicas eran enormes, ¿no? Yo creo que ahora, salvo pues algunos políticos como Antauro Humala, en general, hay grandes consensos en lo que ha funcionado en el mundo, ¿no? Que es un Estado presente en lo que tiene que hacer, resolviendo lo que tiene que hacer, facilitando que la gente participe en el mercado. Y después que los agentes productivos, las fuerzas productivas... pero es irónico, ¿no? Porque hay más consenso, hay más sentido común del mercado, como usted dice, pero sin embargo parece que hay más separación, ¿no? Más candidatos, más imposibilidades. Sí, bueno, es que la norma es en la muy época mala, de Ramiro, ¿no? se unían más, me parece, ¿no? Sí, pero digamos, yo converso con alguien como Carla García, por ejemplo, y económicamente, y no solo políticamente, en muchos aspectos, tenemos muchas coincidencias. O con alguien como Richard Arce, que viene de la izquierda, yo tengo muchas coincidencias, o en temas económicos, e incluso de derechos ciudadanos y libertades individuales, con alguien como Alejandro Cabero, también tengo muchas coincidencias. Entonces, la polarización es un poquito artificial. Me parece que nos estamos dividiendo entre los peruanos Así es. cuando realmente tenemos un montón de cosas en común, ¿no? Entonces,
hay que hacer un ejercicio de poner la vanidad, el ego, las aspiraciones personales por un proyecto que tenga chances de tener éxito, porque yo creo que esta siguiente elección el Perú se está jugando el futuro al menos de una generación entera, ¿no? ¿Quién más está en el grupo? Entiendo que está Diana Álvarez Calderón, ¿no? ¿Quién más Sí, está? bueno, tenemos no hablar una de base, candidatos, pero Javier Zapata. tenemos una base grande de microempresarios, emprendedores. Yo he vivido muchos años en Cerro Pasco y después he trabajado muchos años más dentro del Perú. Mi trabajo es básicamente fuera de Lima, entonces... Minería bastante, ¿no? Y hacemos desarrollos urbanos, habilitaciones urbanas, no solo minería, y entonces hemos podido aglutinar un grupo de gente, básicamente gente que no ha participado antes en la política, pero Bueno, Diana ya es Sí, bueno, Diana es la secretaria general del partido y está muy activa en la parte organizativa, pero lo importante al final es proponer un planteamiento serio, un planteamiento claro, y yo creo que un planteamiento que se sostenga en una serie de pilares que me parece que son evidentes, ¿no? Es la economía de mercado, la iniciativa individual, la inversión privada, el motor de la economía. Yo creo que eso nadie lo discute. Ahora, para que eso funcione, hay unas condiciones pues previas que se tienen que cumplir. Porque al final el anhelo es que todos tengan igualdad, pero igualdad en oportunidades. Y para que la gente tenga igualdad de oportunidades necesita tener buena educación, tiene que tener buena salud. Un productor puede ser muy eficiente en San Martín de Pangoa, pero si no puede llegar al mercado está liquidado. Entonces tiene que haber infraestructura elemental. Entonces yo creo que... Y después tiene que tener seguridad, porque no puede... ¿Cómo puedes participar del mercado si no puedes salir de tu casa porque te asaltan? Seguridad? ¿Tienen nombres? No. Bueno, hemos hablado todavía, como no es un tema resuelto, pero hemos hablado con gente, algunos generales en situación de retiro, civiles que conocen el tema. Tuve una reunión, por ejemplo, con el general Salazar, que fue director de la policía en el segundo gobierno de Alan. Me pareció una persona competente, con buenas... Salazar Julio, no, ideas. Me parece que Salazar, no, Salazar, creo que sí. Es decir, hemos hablado, hay gente que conoce, hay experiencias, hay métricas que se conocen de, digamos, un patrullero cada 50 cuadras, entonces se sabe más o menos. Hay un diagnóstico más o menos establecido. Establecido. ¿Y qué le parece la candidatura de la amiga Keiko? ¿De quién? ¿De Keiko Fujimori? ¿Va a lanzarse de nuevo o ya no? Yo creo que se va a lanzar. ¿O el papá? No puede el papá, ¿no? No, yo creo que ella tiene el derecho, tiene un partido organizado, tiene un liderazgo sobre ese partido. Entonces, la ley la asiste y dependerá el elector del favor popular que consiga. Ahora, yo creo que es lo mejor para ella de largo plazo y lo mejor para el Perú sería que no participe en esta elección, pero no se puede cuestionar la legitimidad del derecho que ella tiene para hacerlo, ¿no? ¿Y el padre qué le parece con sus tours? Porque va a estar en la campaña, no como candidato, pero en todo caso como figura, ¿no? Me parece habiendo recuperado pues, su libertad, está en derecho de participar. Me parece que puede ser contraproducente para ella, ¿no? Porque relativiza el liderazgo que era monolítico. Claro. Mientras mayor protagonismo tenga el padre, más relativo o erosiona el liderazgo de la hija, ¿no? Yo creo que eso un poco explica esto que está saliendo un poco en TikTok, moviéndose un poco más ahora, ¿no? Para reafirmar su liderazgo, ¿no? Y yo creo que bueno, Vizcarra también está en TikTok, ¿no? Por más que esté incapacitado, él creo que va a ser candidato. Bueno, no está habilitado. Creo que el escenario judicial en su caso es complejo. No veo, digamos, una luz al final de ese túnel, ¿no? El caso de Salas Arenas, usted ha sido muy crítico porque, claro, dice ahora que el partido Antauro no es de Antauro, ¿no? No. Es de ANT. Sí. ¿Qué hacemos ahí? Porque estamos complicados, ¿no? Es un partido abiertamente anticonstitucional o antidemocrático, ¿no? Lo que sucede es que la política es una actividad, digamos, no puede dormir, ¿no? Se tiene que hacer política, se tiene que persuadir a la gente, hay que estar en las calles,
en las plazas, en los foros académicos. La gente, si Antauro tiene respaldo popular, eso tiene que tener una explicación. O sea, ¿qué tan desesperada está la gente contra los asesinatos que están dispuestos a apoyar a un asesino de policías? Realmente, digamos, ahí ya es una irracionalidad en los términos, ¿no? Queremos elegir a un asesino de policías para que bajen los asesinatos en el Perú. Esa es la... Entonces, claro, la gente en un estado de desesperación, el que tiene que pagar cupo para poder trabajar, el pequeño contratista que tiene que pagar cupo para que no le dinamiten sus equipos. ¿O es la campaña contra la policía que ha habido también en algunos grupos? Bueno, yo creo que desde hace muchos años, no lo circunscribiría a los episodios desde que asumió la señora Boluarte, hay un arrinconamiento contra las fuerzas del orden. Yo creo que se tiene que reivindicar el enorme aporte de la policía y las Fuerzas Armadas en tener un país, en poder vivir en el Perú, en devolvernos un país que estaba prácticamente asaltado y tomado por las fuerzas terroristas, ¿no? Entonces yo creo que se ha sido muy mezquino en reivindicar y darles el lugar que con todo derecho y a punta de sangre y entregando sus vidas se han ganado, ¿no? Claro, porque más allá de los casos de corrupción que siempre hay y que sigue habiendo, que hay en todo, o sea, lamentablemente, por ejemplo, en el Código Penal le han quitado la capacidad de investigar, ¿no? Entonces ha habido como una especie de, quizás no campaña, pero ha habido como una mala imagen de la policía, ¿no? Y quizás Antauro también recoge de eso. Acá el Perú, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han tenido una labor enorme en la pacificación nacional. En otros países, por ejemplo, llega una persona de uniforme y tiene prioridad para embarcar un avión, tiene prioridad en atención médica. Entonces, digamos, los países reconocen el esfuerzo de las personas que entregan sus años de servicio a servir a la seguridad nacional, ¿no? Yo creo que se ha sido muy mezquino en el Perú con las Fuerzas Armadas y con la policía. Y yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer para reivindicar su orgullo y reivindicarlos también materialmente, ¿no? Perfecto. Para terminar, Susana Villarán. Bueno, a ver, el Susana Villarán, yo creo que es todos los alcaldes que vengan tendrán la tranquilidad de que difícilmente serán peores que Susana Villarán, ¿no? Yo creo que fue un desastre de gestión y fue una gestión muy corrupta también, ¿no? Y bueno, yo creo que ella tiene sus temas pendientes con la ley. Toda persona que enfrenta cárcel me parece que es un drama. Las cárceles, pues el sistema penal en el Perú tiene condiciones deplorables. No le deseo la cárcel a nadie. Javier Vallerriestra decía que no hay delito en el mundo que merezca una cárcel del Perú, ¿no? Pero la justicia al final tiene que prevalecer, ¿no? Claro. Perfecto. Gracias por su tiempo.